buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 672. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor, de nuestro gran Dios, que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Vamos a dar un espacio de tiempo para que las personitas que no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar y participar junto con nosotros de este grupo de oración. Recordarles los días que nos estamos reuniendo por aquellas personitas que de pronto nos escuchen por primera vez. Los días lunes, viernes y sábado a las 8 de la noche. Son los días que nos reunimos. Recordarles que esto no es una iglesia, yo pertenezco a una iglesia como tal, pero esto en particular es un grupo de oración formado en Facebook desde hace ya unos años atrás, durante el periodo de la pandemia, con el propósito de que pudiéramos conocer mejor a Cristo a través de la Escritura y con el propósito de que pudiéramos tener mejor comunión con nuestro Señor a través de la oración, ¿no? Esa herramienta tan preciosa que el Señor nos ha dejado para comunicarnos con Él. La idea es que si usted actualmente escucha este grupo y de pronto usted empieza a apasionarse por las cosas del Señor, pero no está asistiendo a una iglesia, la idea es que usted busque una iglesia para congregarse y que en ningún caso tome este grupo como una iglesia para congregarse virtualmente. La idea es que lo haga de forma presencial. Sin más preámbulo, quiero recordarles el texto que vamos a trabajar el día de hoy, que se encuentra en el libro de Nehemías, en el capítulo número 2. Recuerden, estamos haciendo un estudio de la Biblia capítulo por capítulo, ya nos encontramos en Nehemías y hoy nos corresponde el capítulo 2. Así que, sin más preámbulo, vamos a hacer una oración corta pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría y finalizada esa oración iniciamos con la lectura. Dice entonces nuestra oración, enfóquese en el Señor, pídale que le ayude y le dé sabiduría. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, te agradecemos en esta bonita noche por la oportunidad que tú nos estás dando de conectarnos, Señor, en este grupo, de escuchar tu palabra, de poder conocerte un poco más. Señor, dirígenos, Señor, dirige cada persona que se va a conectar. Toma tú el control de esa vida, Señor. Ayúdanos a entender lo que pareciera ser difícil de comprender, que en tu infinita sabiduría tú puedes ayudarnos, Señor. Te pedimos perdón si te hemos fallado, Señor, si te hemos ofendido. Permítenos estar atentos a tu palabra, no permitas que las distracciones de este mundo gobiernen en nuestros corazones, Señor, sino que más bien podamos estar dispuestos a recibir de ti lo que quieres darnos a través de tu palabra, que son palabras de vida eterna, Señor, palabras que llenarán nuestra vida, Señor, palabras con las que nunca más volveremos a tener sed. Por eso te pedimos, nos ayudes en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice Nehemías 2 así. Un día, en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí: que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se hallan en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo le respondí: si su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Versículo 6. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí: si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates
para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor ordene a sus guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo y la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando en mi favor. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates les entregué las cartas del rey. Además el rey había ordenado que me escoltaran con su caballería y sus capitanes. Pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanballat el horonita y Tobías el siervo amonita se disgustaron mucho. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le comenté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Versículo 13. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Así que siendo aún de noche, subí por el arroyo y mientras inspeccionaba la muralla, finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Por eso le dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Cuando lo supieron Sanballat el horonita, Tobías el oficial el amonita y Gesem el árabe se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva, pero ¿qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Yo les contesté, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros sus siervos vamos a comenzar la construcción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. Hemos finalizado la lectura de este capítulo 2 del libro de Nehemías. Es un capítulo especial porque Nehemías pasa de la oración a la acción, algo que a muchos de nosotros nos cuesta. Aunque podríamos decir que el miedo de Nehemías fue exagerado, porque tardó 3 meses en tomar la decisión de hablar con el rey. Según el texto, él se encontraba en el mes de Quisleu cuando vino su hermano a hablar con él, y ahora se encuentra en el mes de Nisán, es decir, aproximadamente han pasado 3 meses en el calendario hebreo, hasta que él decide hablar con Artajerjes después de que su hermano Hananí le contara las penurias que estaban viviendo los israelitas en Jerusalén. Sin embargo, cuando investigamos un poco la historia, sobre todo la de Artajerjes, podemos ver que para llegar a ser rey este hombre en Persia había matado a 2 de sus hermanos de sangre, a Darío y a Histaspes. Esto quiere decir que este hombre no tenía escrúpulos. Y Nehemías sabía que solo si Dios actuaba en el corazón de ese hombre, le daría el permiso para ir a Jerusalén a ayudar a sus hermanos, como en efecto y de forma sorprendente sucedió. Y creo que este es un texto que intenta mostrarnos que Dios puede librarnos de situaciones que parecieran no tener solución. Por eso al tema de hoy le di el título de En busca de una salida. Y vamos a ver 3 consejos para encontrar la salida correcta a circunstancias difíciles. La salida correcta a circunstancias difíciles. Para que podamos salir de situaciones así,
primero debemos ser sinceros. Debemos aprender a ser sinceros. Dice el versículo 3 al 5. Y le respondí. Está hablando Nehemías con el rey. Y le respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se hallan en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga? Replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo le respondí, si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Vamos a tomar este punto con dos tipos de personas: las que conocieron a Cristo y se han apartado, y aquellos que no conocen a Jesús. Pero pensemos en cuán importante es ser sinceros de nuestra situación actual, porque sólo así veremos la necesidad de buscar una salida, como de hecho le pasó a Nehemías, de quien recordemos en el capítulo 1 dijimos que se encontraba en una situación inmejorable para alguien que ama este mundo. Tenía su vida realizada, hasta que su hermano llegó y le contó la vida tan miserable que llevaban los demás israelitas. Y como les dije hace un momento, pasaron desde ese momento 3 meses en los cuales Nehemías sabía que mientras él comía y dormía, sus hermanos estaban sufriendo, y lo peor era que Nehemías tenía claro que hablar con el rey era una sentencia de muerte. ¿Acaso este rey, que era un asesino, estaría feliz de que uno de sus esclavos se acercara para pedirle permiso a reconstruir una ciudad que él mismo había destruido, y que además aceptara darle ayuda económica? Pero no obstante, esos 3 meses de oración, de ayunos y súplicas tuvieron sus beneficios. Y con esto no quiero decir que esta sea la fórmula mágica para doblar el brazo de Dios. Solo digo que nosotros debemos aprender que en cada situación que pareciera no tener salida, debemos orar, ayunar y suplicar, desde el primer día hasta el último de cada situación, porque eso indicará que hemos entendido que nuestras fuerzas es imposible. De hecho, cuando pasaron esos meses, Nehemías por fin encontró el momento y el valor para hablar con Artajerjes. Pero lo más sorprendente es que el rey no lo mató. Fue todo lo contrario, lo escuchó y le preguntó que cómo lo podía ayudar. Esto era un verdadero milagro orquestado por Dios. Por eso cuando no vea la salida, busque a Cristo. Él es la salida de las tinieblas y la entrada al reino de la luz. Número 2. Si usted quiere encontrar la salida, primero sea sincero. Segundo, sea responsable. Dice el versículo 11 y 12. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Uno de los problemas que estamos encontrando en el crecimiento y desarrollo de los cristianos es la falta de responsabilidad. Y esto sucede principalmente porque algunos creen que pueden vivir a sus anchas y como Dios ya los salvó, no importa lo irresponsables que sean con su fe. Sin embargo, nosotros podemos ver en este pasaje que Nehemías no fue liberado con los 2 primeros grupos que salieron de Babilonia y Persia. Al parecer Satanás tenía engañado a Nehemías, haciéndole creer que al trabajar para el rey, él era libre, pero en realidad él era más esclavo que los demás. De hecho, por eso no había podido salir. Pero ahora Dios le estaba dando la salida y él debía ser responsable. De hecho, Nehemías no huyó. Después de poder salir de Babilonia, de Persia, él no huyó ni se escondió, él fue directamente a Jerusalén. Y dice el texto que fue directamente a todas las ruinas de Jerusalén para mirar la destrucción del templo, para determinar lo que se tenía que hacer. Hermano, yo creo que este punto debe llevarnos a pensar
en que si bien Dios nos ha salvado de manera gratuita a través de su Hijo, no podemos ser tan irresponsables al ver la condición de la iglesia y no hacer nada. La iglesia actual, considero yo, está peor que la muralla de Jerusalén. Basta con abrir los periódicos o el internet para encontrar incontables historias de pastores y líderes violadores, estafadores, vividores, herejes, y mientras tanto la iglesia solo mira, cuando deberíamos estar preparándonos a fondo, porque Dios puede utilizarnos como utilizó a Nehemías, como lo hizo con los apóstoles, como lo hizo con la iglesia primitiva y con toda la iglesia a través de los siglos. Siempre el Señor mantuvo un remanente, siempre Cristo echó mano de su iglesia para que las puertas del Hades, no prevalecieran. Yo creo que debemos ser responsables y dejar de decir que la responsabilidad es de X o Y personas. Debemos nosotros también levantarnos, estudiar la palabra, congregarnos, santificarnos y tener una vida de devoción para que cuando Dios decida utilizarnos, lo haga como lo hizo con Nehemías. Hemos visto hasta el momento que si usted quiere buscar la salida a circunstancias difíciles que se pueden presentar en este camino, usted primero debe aprender a ser sincero, pero también debe aprender a ser responsable con su fe. Y por último, debe aprender a ser siervo. Dice el versículo 17 y 18. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Pero vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron, manos a la obra, y se unieron la acción a la palabra. A veces cuando yo me reencuentro con algunos amigos y me pongo a recordar cómo éramos en el pasado, me quedo impactado. Algunos de ellos eran hombres muy proactivos, que siempre lideraban cada actividad que se hacía para el mundo, fuera una fiesta, un paseo, etcétera. Siempre estaban delante de todo, animando, dirigiendo, sirviendo a los demás. Pero ahora que son cristianos, resulta que se volvieron témpanos de hielo. Son parte de la iglesia, pero pareciera que no lo fueran. No han entendido que ese don que Dios le ha dado para servir y dirigir, ahora lo deben utilizar en el reino de Dios, como de hecho lo hizo Nehemías. No nos olvidemos que este hombre primero sirvió a un rey pagano e hizo su trabajo con diligencia, por eso estaba vivo. Si él no hubiera sido diligente o servicial en el trabajo que hacía para ese rey, ya ese rey lo hubiese matado. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo, Nehemías abandonó ese mundo y ahora estaba utilizando todas sus virtudes, liderazgo y servicio para los israelitas que estaban cansados, con hambre, angustiados, e hizo que se dispusieran a construir la muralla del templo de Dios. Los guió. Amigos, aunque ustedes no lo crean, todos nosotros podemos servir en la obra de Dios. Y no les hablo del liderazgo que presentan muchas iglesias, donde animan a sus integrantes para que sean reconocidos y exitosos. Entonces pareciera que hoy la meta de todo cristiano es ser pastor o miembro del grupo de alabanza. Pero si ustedes lo analizan, Nehemías no era ni cantante ni sacerdote. Aún así su servicio fue ejemplar y es recordado en la Biblia. Mi consejo es, sirva al reino de Dios desde el lugar donde usted esté. Anime a todo el que se encuentre a seguir a Cristo, no importa si se burlan de usted como le sucedió a Nehemías. Deje que Dios le muestre su poder cuando usted le sirve. Quiero finalizar leyendo Juan capítulo 13 versículos 2 al 9. Juan 13:2. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús.
Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor? Esta palabra, Señor, es Kyrios, se refiere a Dios, a un ser superior. Sigamos, versículo 6. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero le entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Este pasaje es supremamente interesante, sobre todo por la reacción de Pedro, que después de que había visto a Jesús detener una tormenta, sabía que Jesús era Dios. Y ahora no podía concebir que ese ser santo, supremo y omnipotente se rebajara a lavarle los pies a sus discípulos. Porque lavarle los pies en ese tiempo era el trabajo más despreciable para un israelita. Aún así Jesús lo hizo para mostrarnos que vino a servir y quiere que usted y yo seamos útiles en su reino como Él lo fue y como Él lo es. Yo quiero que en su mente se quede esto que Cristo hizo, esto que Nehemías hizo, para que nosotros a través de nuestro servicio podamos animar a otros a que sirvan en el reino de Dios. Oremos al Señor. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, gracias damos a ti por la oportunidad que nos das hoy de estudiar tu palabra, Señor, de servirte, de seguirte, Señor, de conocerte. Amado Dios, siempre desde que te conozco, Señor, he estado muy agradecido desde que he comprendido la magnitud de lo que has hecho conmigo, Señor. Yo estoy, Señor, totalmente anonadado de ver cómo a esta misma hora mucha gente se pierde haciendo cosas muy malas, Señor, divirtiéndose o envueltos en los razonamientos humanos, Señor, en los deseos de la carne. A esta misma hora millones de personas te están ofendiendo, pero por tu gracia y tu misericordia, la misma que tuviste con Nehemías al sacarlo de ese reino pagano y llevarlo a Jerusalén, de esa misma manera hoy nos tienes acá en este grupo de oración, Señor. ¿Cómo no agradecerte, Señor? ¿Cómo no bendecirte con nuestras oraciones, con nuestra devoción, Señor? Te pido nos ayudes y bendigas nuestra vida para que nosotros estemos siempre atentos a tu palabra, para que desarrollemos una vida que te agrade, para que cuando vengan las dificultades y las situaciones límite, nosotros podamos encontrar una salida, siendo sinceros, Señor, entendiendo que tú tomas en cuenta la sinceridad de nuestro corazón cuando ya te hemos conocido. Que aprendamos a orar, Señor, a ser sinceros y entender que nuestras fuerzas no podemos hacer nada y que necesitamos tu ayuda como la necesitó Nehemías. Debemos ser responsables y tomar decisiones después de que tú nos has dado la salida a una situación. Debemos ir y hacer tu voluntad, Señor, y debemos ser siervos para que otros al ver nuestro comportamiento, Señor, tengan esa inquietud de seguir al mismo Dios que nosotros seguimos, de modo que les podamos predicar tu evangelio y puedan caer rendidos delante de ti. Señor, te pido que escuches nuestra oración y la oración de cada persona que se conecta el día de hoy. Bendice las vidas de aquellos que han tomado ese tiempo, Señor, aquellos que nos siguen desde hace ya años. Amado Dios, gracias por aumentar las personas que siguen nuestro grupo, por las personas que nos escuchan desde otros países. Bendice las vidas de ellos, bendice sus iglesias. Ayúdales, Señor, a crecer en gracia, en justicia, en amor por tu palabra, en santidad sin la cual nadie verá al Señor.
Ayúdanos, Señor, Dios mío, sabemos que este mundo nos ofrece todo lo malo y pervierte nuestra mente y nuestro corazón, pero tenemos tu Espíritu que es más fuerte que la ley de la carne, que nos ayuda a avanzar en tu reino y nos permite entender la verdad, nos convence de pecado, justicia y juicio, Señor. Hoy agradecemos por esta oración, Señor, y te pedimos que nos ayudes a avanzar, a vencer las tentaciones de este mundo y a poder ser ejemplo para otros. Señor, muchísimas gracias por escucharnos. Escucha las oraciones de mis hermanos que claman por un familiar enfermo, por un familiar perdido, que está en el mundo, Señor, y que no te ama, que siente que está bien y que no va a pasar nada. Que seas tú convenciendo en su corazón para que tenga un deseo genuino y te haya a ti a través de las Escrituras. Gracias, Señor, en el buen nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por haber estado escuchando nuestra oración en esta noche. Que Dios los bendiga muchísimo. Si Él así lo permite, estaríamos mañana sábado nuevamente a las 8 de la noche. Que estén muy bien.